Y damos la bienvenida ya en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a la asambleísta de Alianza País, Gabriela Rivadeneira. Asambleísta, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Empiezo esta entrevista, asambleísta, preguntándole cómo arrancan la semana, reconociendo a quién como presidente del movimiento Alianza País. Bueno, me parece importante señalar, por respeto al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía, que este es un tema netamente interno de una organización política que, tal como lo señala el Código de la Democracia, tiene su propia autonomía y se rige al sistema electoral. Por lo tanto, en base al cumplimiento de nuestro estatuto, que es nuestra normativa interna de funcionamiento, se ha procedido la semana pasada a ejercer la disposición novena, la cual indica claramente que las personas que ejercen un cargo directivo dentro del movimiento Alianza País, pues tienen que someterse a este estatuto, y donde señala que 3 faltas consecutivas inmediatamente pierde su dignidad, y en este sentido el señor Moreno ha perdido la dignidad de presidente del movimiento Alianza País, y el mismo estatuto señala que quien lo preside es el vicepresidente, en este caso nuestro compañero Patiño, Ricardo Patiño Aroca, quien es justamente el presidente del movimiento Alianza País. Y en esta semana pues estaremos resolviendo ya los temas más logísticos de inscripción en el Consejo Nacional Electoral, entre otros que son necesarios para el cumplimiento debido de la resolución de la Dirección Nacional, la cual contó con su voto unánime de los asistentes la semana pasada, y en ese sentido pues garantiza la total transparencia, la legalidad y la legitimidad de las decisiones tomadas por este organismo que representa la máxima autoridad dentro del movimiento, como es la Dirección Nacional, cuando no esté convocada la Convención Nacional. Por lo tanto, todas las decisiones están apegadas totalmente al derecho, pero más allá de un tema técnico, estatutario, realmente lo que nos interesa a nosotros es hacer que la instancia orgánica del movimiento pueda ser respetada, reivindicada, que pueda responder al sentir de la mayoría de la militancia, de esa militancia auténtica de la Revolución Ciudadana. Y es claro que con las ausencias reiteradas del presidente del movimiento, pues este no ha querido y se ha rehusado a ejercer su liderazgo dentro de su organización política y frente a su dirigencia. Por lo tanto, ahora más bien veamos como una oportunidad que el presidente de la República deje de ser presidente de la organización política para que más bien se concentre en el ejercicio de la toma de decisiones como presidente de la República, y ojalá empiece ya a ejecutar un plan de gobierno que ganó el pasado 2 de abril las elecciones en este país, y que todavía no vemos un arranque efectivo de ese cumplimiento, al cual también no solo la militancia, sino la ciudadanía está a la espera. Las políticas económicas de reactivación, de producción, las políticas sociales deben ser realmente el interés general de la ciudadanía, más no un tema que es netamente interno de una organización política. Pero precisamente quizás la aplicación ya o ejecución de algunos planes de gobierno se puede haber visto truncada por esa fragmentación que hay en Alianza País, y que sí ha demandado atención y tiempo por 2 circunstancias cruciales. Una, el vicepresidente Jorge Glass, la situación del vicepresidente Jorge Glass y la consulta popular. Entonces, ¿cómo lograr avanzar cuando al interior de tu partido, del partido al que perteneces, hay una fragmentación que no se logra solucionar y que parecería no tener marcha atrás, asambleísta? Pero insisto, un tema interno de una organización política no puede afectar la hoja de ruta de todo un país. Y tengan por seguro, pero ustedes han comenzado a hacer oposición. No, tengan por seguro que cualquier toma de decisiones que vaya a favor de las grandes mayorías, como lo hemos hecho durante estos 11 años, tendrá el apoyo mayoritario, no solamente de un bloque legislativo que fue electo para cumplir ese plan de gobierno y un plan legislativo que está en marcha, sino también para generar las medidas que sean necesarias para reactivar la economía, la producción y el empleo en nuestra patria ecuatoriana, y eso no tiene nada que ver con diferencias ideológicas y de pensamiento que tengamos. Pero esas faltas de consenso entre ustedes, el bloque de mayoría de Alianza País, lleva a que sean bloqueados temas importantes, por ejemplo, al interior de la Asamblea. Simplemente se da paso pues, a aquellos temas que sí son relevantes, pero que no tienen quizás la importancia dentro de lo que el país necesita, el 100% de importancia. Entonces, ¿cómo avanzar? Yo quisiera que usted me ponga solamente un ejemplo de eso que usted menciona.
porque en la Asamblea Nacional, y yo también soy legisladora en este periodo, obviamente estoy aquí en calidad de secretaria ejecutiva de mi organización política, pero también soy legisladora. Y yo quisiera saber uno solo de los ejemplos que usted ha mencionado en los que la bancada haya torpedeado una toma importante de una decisión para la patria ecuatoriana. Más bien estamos acelerando el trabajo legislativo a través de las comisiones y de quienes somos parte de esas comisiones. Ahora tenemos en marcha, por ejemplo, una reforma tributaria que tiene que ser muy bien analizada. Tenemos, por ejemplo, el tema ya del presupuesto que irá a ejecutarse el año 2018, el cual también tiene que ser analizado. Pero no olvidemos que también hay una agenda legislativa que tiene que ponerse en marcha. Yo quisiera saber, en base a su afirmación también, uno solo de los ejemplos que podría contradecir lo que en este momento estoy mencionando de un apoyo a lo que genere bienestar para la mayoría del pueblo ecuatoriano y, por supuesto, nuestras observaciones, nuestras críticas a todo aquello que vaya en contra de los principios del Movimiento Alianza País, a los principios del proyecto de la Revolución Ciudadana. Aquí estamos deliberando sobre 2 visiones y 2 proyectos de país. Un proyecto país que apuesta por la justicia social, por la soberanía, por la integración, que apuesta por las políticas de redistribución de la riqueza, de la que además 2 millones de personas salieron de la pobreza durante los últimos años gracias a esa política de redistribución, o retornar a un viejo reparto de la partidocracia y de aquellos partidos tradicionales que hoy se ven muy conformes o muy armónicos a las decisiones y a las políticas del actual gobierno, lo cual marca con absoluta claridad un viraje conservador, una restauración conservadora alrededor de ese ejecutivo, de esa toma de decisiones, que me imagino estará liderada por el mismo presidente. Yo digo liderada, no estoy segura de ello, pero sí hay un claro interés de diferenciar no estilos, sino 2 proyectos país. Pero, asambleísta, esa es la verdadera disputa no se niegan, que ahora llevamos como dirigentes y como organización política. Pero no se niegan ustedes también a ver una realidad, porque lo que ustedes sostienen es que hay un proyecto de gobierno del Movimiento País, que fue el que llevó al presidente Lenín Moreno a ocupar esa presidencia, pero no hacen una lectura de lo que ha pasado en estos primeros 5 o 6 meses de gobierno. Según las encuestas, él cuenta con una gran aprobación, la mayor aprobación en los últimos 20 años, una aprobación a su consulta popular. La gente ve con buenos ojos la apertura al diálogo, más allá de que sea con partidos políticos que han sido oposición, pero para ustedes pesa más el hecho de que él no se esté acogiendo a los lineamientos de Alianza País. Entonces, ¿no se mantienen ustedes estancados en algo que ya pasó? Han pasado 5 meses y quizás todos estos actos de corrupción que se comienzan a investigar han sido también un motivo para que la gente cambie de sentir y apoye netamente a la gestión de Lenín Moreno. ¿Por qué no considerar eso también? Gracias por la pregunta, porque nos permite aclarar algo que es fundamental. Yo creo que se ha generado un imaginario erróneo, principalmente a través de algunos medios de comunicación nacionales, en el sentido de ponernos como 2 bandos totalmente contrarios a una política de diálogo, una política de consenso, a una política de consulta, en la cual todos nosotros hemos estado de acuerdo. Es lo que prometimos en el periodo de campaña electoral: dialogar y cimentar nuevamente una conexión desde el Estado central con la población en general. Pero lo que hemos visto son pactos y acuerdos políticos con aquellos actores que han generado los peores momentos de la historia ecuatoriana. Y gracias por poner el tema de la corrupción, porque aquí yo voy a ser absolutamente clara. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, hemos sido tan claros y reiterativos en nuestra lucha contra la corrupción. Yo lo he dicho durante estos 5 primeros meses del actual gobierno. Lo he escrito en mis blogs, lo he dicho en mis discursos, lo he dicho en mis entrevistas. La corrupción merece una lucha frontal de todo el pueblo ecuatoriano. Aquí no existen amigos, familiares, compadres, asistentes, asesores. Aquí lo que existe es una política de lucha por la ética, contra la impunidad, contra la corrupción. Y eso tiene que ser una tarea del sector público, del sector privado, tiene que ser con una veeduría permanente de toda la sociedad ecuatoriana, porque estamos hablando de un problema estructural de la sociedad cuando hablamos del tema de la corrupción. Por lo tanto, aquí no se trata de poner a unos sobre la lucha contra la corrupción y otros que defienden la corrupción. Cuidado, es idea errónea, porque esta es una responsabilidad de todo el pueblo ecuatoriano y tenemos que la corrupción caiga quien caiga, y mucho más si fue un dirigente o un funcionario público que, valiéndose de su condición de funcionario público, ha utilizado ese espacio para
violar la ley, faltar la ley para el fisco, para cohecho, para cualquiera de los delitos que además fueron tipificados por la Revolución Ciudadana. Pero lo que ha venido pasando y en el Código Monetario y Financiero. Lo que ha venido pasando es que cuando se han iniciado estos procesos de investigación de corrupción, en algunos de los casos, contra algunos funcionarios del anterior gobierno, ahora funcionarios también de este gobierno, comienzan a hablar de infamias, de persecución política, de que es un linchamiento mediático y no se da paso completamente a que haya una investigación, como ahora usted está diciendo, somos partidarios de una lucha contra la corrupción. Pero en realidad lo que se ve pues es enseguida el estar a la defensiva, el ni siquiera permitir que se investigue, sino anteponer a que todo lo que le acabo de mencionar. ¿Por qué entonces no permitir quizás, por ejemplo, que se dé paso al juicio político al vicepresidente Jorge Glass? ¿Por qué entonces hablar de un juicio político contra el contralor Pablo Celi al momento de remitir al presidente de la Asamblea, José Serrano, la destitución del vicepresidente Jorge Glass, también por hechos de corrupción? ¿Por qué actuar de esa manera y no dejar la apertura para que se investigue totalmente? Mire, voy a hacer referencia al caso del vicepresidente, el cual la misma Asamblea Nacional levantó su fuero de corte para que sea sometido al sistema de justicia. Y en este momento está sometiéndose al procedimiento del sistema de justicia, lamentablemente. Pero porque él lo pidió, no porque ustedes lo decidieron. Faltando muchísimo el tema del debido proceso. Tenemos en este momento un vicepresidente preso, detenido, sin que se haya presentado una sola prueba objetiva en su contra. Y eso nos parece grave, porque eso solamente pondría en marcha algo que es preocupante para el país y para toda democracia, que es la falta de credibilidad de un sistema de justicia, o que ese sistema de justicia sea utilizado para una judicialización de la política, como bien lo hemos venido advirtiendo durante años atrás y que se ha dado bajo un formato de América Latina, caso Argentina, caso Brasil, etcétera, etcétera, y que nos preocupa realmente porque eso no deberíamos ni siquiera permitirlo en el Ecuador. Pero recordar que la lucha contra la corrupción empezó el 24 de mayo del 2017. Muchos de los casos de personas que están detenidas, de personas que están sentenciadas y de personas que están fugadas de este país por haber sido investigadas por actos de corrupción, empezaron durante años atrás y son investigaciones que han dado sus frutos. Yo he dicho con absoluta claridad, el único gobierno en toda la historia del Ecuador que denunció a sus propios funcionarios involucrados en actos de corrupción fue el gobierno de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, no es que aquí ha iniciado una lucha en los últimos 5 meses. Ojalá continúe y ojalá seamos absolutamente severos. Vimos como, por ejemplo, un regreso de un prófugo de la justicia, como es Carlos Pareja Yanuseli, lastimosamente ha sido identificado por la justicia por una falta de información, todo lo que dijo en campaña electoral para desprestigiar al mismo candidato presidencial Moreno. Hoy resulta que fue parte de una campaña tramposa que buscaba perjudicar y desacreditar no solamente a Moreno, sino también a la Revolución Ciudadana. Y en ese sentido nos parece también que apostar por una transparencia de la justicia es apostar también no solamente para que aquellos prófugos de la justicia regresen a dar la cara a la justicia y a su país, ustedes hablan de una desacreditación, de la corrupción sea aquí en el Ecuador. Ustedes hablan de una desacreditación, pero ¿no están ustedes también desacreditando entonces la función que ejerce el Contralor, que ha establecido glosas por $80 millones contra el vicepresidente Jorge Glass, que ha establecido responsabilidad en cuanto a la contratación del Campo Singue? ¿Desacreditan no ustedes o desconocen también lo actuado por la Fiscalía al momento de defender a ultranza al vicepresidente Jorge Glass? No, yo creo que más bien al contrario. Ojalá, insisto, todos los organismos de control y especialmente los del sistema judicial que tienen la gran responsabilidad de esclarecer todos los actos que aquí se han mencionado y que lo ha tenido durante los últimos años. Yo hoy quiero reconocer que gracias a esa política y gracias a tener una normativa vigente que puede tipificar delitos que antes de estos 10 años no existían, hoy puedan ser sancionados delitos que puedan poner en transparencia, puedan transparentar a la ciudadanía todo aquello que circula a través de la corrupción. Y ojalá también seamos muy fuertes y muy contundentes en la lucha contra la evasión fiscal. El SRI ha dado en las semanas anteriores cifras que realmente son una alerta para el pueblo ecuatoriano, más de 2.200 millones de dólares en fraude fiscal de empresas que han concentrado el poder económico y que no están siendo corresponsables con el derecho de su país. Eso también es corrupción. Bueno, ya el gobierno ha hablado de una lucha frontal contra la corrupción en ese sentido. Política
o la vigencia de la ley, de la última consulta y que luego se transmitió en ley, que es contra los paraísos fiscales, también busque una transparencia frente a la no impunidad y frente a la lucha contra la corrupción. El gobierno ha hablado de ese tema y ha dicho que va a haber una lucha frontal. La asambleísta, ahora, esta semana podría ser decisiva para el bloque de Alianza País porque podría ya tratarse al interior de la Asamblea el pedido de juicio político al vicepresidente Jorge Glass y eso podría terminar de evidenciar las posturas, quienes están con Lenín Moreno y quienes en contra de Lenín Moreno dentro del mismo movimiento oficialista. ¿Qué proyección tiene usted sobre este tema? ¿Cómo van a votar ustedes en torno al pedido de juicio político también? Me parece que en este sentido no solamente en un caso particular, hay una serie de preocupaciones que está en el debate al interior del bloque legislativo. Una de esas, por supuesto, es también el tema de cómo se va a consolidar las pruebas que se presentaren para el inicio de un juicio político en contra del segundo dignatario del país. Sin embargo, aquí hay preocupaciones que van mucho más allá. Yo decía, la bancada de Alianza País no está exenta de aquella presión política ejercida, de aquella operación política que se está ejerciendo encima de muchos compañeros y compañeras del bloque legislativo a través de presiones no solamente de tema de cargos públicos, no solamente de temas personales que tendrán que ser clarificados también, para identificar o alinear a esos asambleístas a una política del nuevo gobierno encabezado por Moreno, y quienes nos hemos rehusado a ese tipo de presiones políticas, que seguimos una línea de coherencia política y de lealtad. ¿Presión política por parte de quién, asambleísta? ¿Presión política por parte de quién? Eso no es secreto, se lo ve hace meses en el interior de la Asamblea Nacional y en los corredores, muchos ofrecimientos, visitas de funcionarios o de cercanos. Pero tienen pruebas de eso. Ustedes han hablado del regreso del hombre del maletín, ¿tienen pruebas? Mira, a mí me parece que esto es absolutamente claro y la ciudadanía tiene que saber de esas presiones políticas. Yo creo que todos los actores tenemos la responsabilidad de evidenciarlo. Puedo citar, por ejemplo, aquí hace un par de meses, una asambleísta, compañera Guevara, asambleísta de Guayas, denunció a través de su cuenta Tweet que justamente la persecución o la visita reiterada de personas como la REA, que son muy cercanos al gobierno, y entre otros que, bueno, tendrán que ser clarificados por los propios asambleístas que están en este momento sometiéndose a una presión política que lo que busca es dividir, es fraccionar. Mientras nosotros hemos mantenido 5 meses todas las posibilidades y todos los acuerdos internos para una unidad y una mayoría parlamentaria, han hecho muchos esfuerzos para dividir, para fraccionar, para diferenciar, pero sobre todo para alinear a un grupo de asambleístas a esta nueva política que parece ser una apéndice de la partidocracia, que parece ser además uno de los resultados de esos pactos con los partidos tradicionales del país y quienes, por supuesto, no estamos cediendo en nuestros principios, ni en nuestra coherencia, ni en nuestra lealtad frente a lo que ofrecimos a nuestro electorado las pasadas elecciones de febrero como asambleístas, que fue justamente velar y luchar porque la justicia social, la soberanía, la integración, la actividad económica pueda realmente ser una respuesta al pueblo. En base a lo que usted ha dicho, Gustavo Larrea es el hombre del maletín del que ustedes hablan. Bueno, como he dicho, yo quiero, esperamos que se transparente y se clarifique. Estoy poniendo uno de los ejemplos que fue público incluso hace un par de meses atrás. En ese sentido, no se trata de polemizar, sino de que la ciudadanía y sobre todo que nuestra militancia pueda comprender cuál es la situación también que estamos viviendo en diferentes ámbitos, tanto de la organización política, tanto de la población en la que tenemos grandes preocupaciones. La gente empieza a reclamarnos a nosotros la construcción de las viviendas sociales, elevar el bono de desarrollo humano, los créditos para jóvenes y los créditos para emprendimientos, que fueron parte central de nuestra campaña y que lastimosamente hasta ahora no hemos visto luces claras sobre el cumplimiento de esos ofrecimientos a la ciudadanía, y también lo que está pasando al interior de la bancada legislativa cuando estamos sorteando esta serie de alineamientos, una política, insisto, una política que retrocede totalmente. ¿Y hacia dónde va entonces Alianza País? Corre el riesgo de convertirse quizás en una minoría, porque al interior de la Asamblea hay ya más de 40 asambleístas que públicamente han dicho presentarán sus firmas de apoyo al presidente y al régimen de Lenín Moreno. Por otro lado, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña decía la semana pasada que las bases ya piden que haya una convención para cambiar a la actual directiva. Entonces, ¿hacia dónde ve usted el rumbo de Alianza País?
Me parece importante señalar que ese listado que fue publicado a través de los medios de comunicación también ha tenido alteraciones. Varios asambleístas, y en este caso puntual de los que conozco, 3 asambleístas han pedido rectificación de ese listado. Así que bueno, hay que ver en realidad quiénes son los que están jugando ese alineamiento y quiénes son los que vamos a seguir el camino auténtico de la Revolución Ciudadana. En segundo lugar, me parece fundamental señalar que la Dirección Nacional del Movimiento Alianza País ya, y para no fallar, en la resolución del 5 de septiembre, ya decidió convocar a un Congreso Nacional Ideológico que estaría prácticamente definiéndose la fecha en los próximos días. Para nosotros es fundamental que la convención, con la militancia, no con burócratas, no con funcionarios del gobierno, sino con la militancia auténtica, real, la que está preocupada por la continuidad de un proceso de revolución, podamos debatir en esta convención cuál es el rumbo de Alianza País, considerando además que Alianza País es una organización política y toda organización política es un medio para conseguir un objetivo. Alianza País ha sido el medio y la herramienta para consagrar el proyecto de la Revolución Ciudadana. Pero esa Alianza País también tiene que definirse y se definirá en ese rumbo. O vamos a hacer o van a ser un apéndice de la partidocracia o vamos a seguir siendo un proyecto transformador, progresista, de lucha social, y eso es lo que tenemos que definir en la convención, incluso con la misma presencia del expresidente de la República y presidente vitalicio de nuestra organización política, Rafael Correa, con el que además hemos estado debatiendo muchísimo sobre esta visión. Ustedes precisamente hablan del regreso del expresidente Rafael Correa, pero suena amenaza, asambleísta Rivadeneira, el nombrar ese regreso. No, yo creo que al contrario, esto ha sido tomado muy bien por la mayoría del pueblo ecuatoriano, gente humilde, gente que sabe que los ideales no están en venta y que hay personas que están dispuestas a luchar por esos ideales y seguir consagrando el estado del buen vivir. ¿Seguro es la mayoría del pueblo ecuatoriano? ¿No es la mayoría la que está apoyando a Lenín Moreno? Usted habla de una mayoría, pero la mayoría apoya al régimen de Lenín Moreno hoy por hoy. Es legítimo, esa es la democracia. Y habrá quienes sigan apoyando, como lo han hecho, por ejemplo, los sectores de poder económico, las cámaras, los actores políticos de la partidocracia tienen todo su derecho de seguir apoyando las acciones del actual presidente de la República. Para nosotros es fundamental llevar al debate profundo de la militancia sobre esa razón, ese sentir, ese objetivo de la Revolución Ciudadana. Y lo estamos haciendo en recorridos de todo el país. He tenido la suerte de recorrer nuevamente varias provincias de nuestra patria ecuatoriana junto a otros líderes, junto a nuestro presidente del movimiento Alianza País, Ricardo Patiño, frente a otros líderes nacionales. Estamos recorriendo las provincias, hablando con la gente, con la militancia, apoyando a nuestras directivas provinciales. Asambleísta, para que pero realmente el debate sea de altura, que es lo que espera también el pueblo ecuatoriano. El presidente de Alianza País continuaría siendo el presidente Lenín Moreno, y un tribunal de garantía se presentó una medida cautelar que dejaría insubsistente lo que ustedes determinaron. Además, ustedes se van en contra de su mismo régimen orgánico del movimiento, porque ahí se enmarca que primero tiene que pasar esta decisión a la Comisión de Ética y Disciplina, y ustedes la notificaron después, invirtieron el orden. Y por último, también terminaron separando de su función a la que era presidenta de la Comisión de Ética. ¿Bajo qué argumento? ¿Qué hizo ella para que la separaran de la presidencia de esta comisión? Bueno, primero explico nuevamente, la disposición 9ª de nuestro estatuto establece cuáles son las responsabilidades para las autoridades del movimiento y dice que por 3 veces consecutivas, sin justificación alguna. Sí, pero el artículo 86 de su régimen, ¿qué dice, asambleísta? Pero si me permite, por favor, terminar. Inmediatamente perderá su dignidad y su reemplazo se da aquí. Eso es para las autoridades. Ahora, el señor Moreno sigue siendo adherente de la organización política. Lo que perdió es la dignidad de presidente de la organización. Al parecer, después de 5 meses de gobierno, no quiso él ejercer el liderazgo de su organización política, por eso es que tuvo una separación absoluta de esa organización política. Segundo, él sigue siendo justamente adherente, y ahora como adherente se someterá también a la Comisión de Ética, que la Comisión de Ética es la que tiene que calificar las faltas leves, las faltas graves, conforme al mismo estatuto, por lo tanto, no se ha orientado. ¿Por qué separaron a la presidenta de esa comisión, asambleísta? Es por la misma razón. Lastimosamente, desde que fuimos electos en la Convención Nacional, incluyendo quien ejercía la función de presidenta de la Comisión de Ética,
no había mantenido ninguna sesión, los trámites de la Comisión de Ética están apilados, realmente no hay una respuesta para la militancia sobre varios casos que han sido presentados a la Comisión de Ética, y esto se actuó en base a una denuncia que la realizara un mismo integrante de la Comisión de Ética. Pero repito, más allá de tecnicismos, más allá realmente de llegar a un tema de articulado, decirles que la resolución de la Dirección Nacional es absolutamente legítima, legal y que tendrá que ser reconocida. Y ahora también me parece grave que tratemos de confundir las funciones y las competencias de las funciones de Estado. La Constitución y el Código de la Democracia lo dicen con claridad, que las organizaciones políticas no estamos sometidas al sistema de justicia, estamos sometidas a la función electoral, y por lo tanto será el contencioso electoral que tenga la última palabra y la decisión sobre apelaciones. Aquí más bien se ha pasado. Precisamente el Código de la Democracia también establece en el artículo 269 que se puede interponer un recurso de apelación, y eso es lo que se ha hecho, asambleísta. Con esto de aquí por supuesto, concluye. Pero aquí también apelación. Y la apelación, como lo dice el mismo Código de la Democracia, que usted lo tiene en sus manos, el mismo Código de la Democracia establece que la apelación primera es a la misma organización política. Por lo tanto, aquí se ha faltado, más bien por parte de la defensa del señor Moreno, todos los temas procedimentales que tienen que ver con el régimen electoral. Simplemente terminar llamando a la militancia a una responsabilidad mayor. Aquí vamos a ser intolerantes con cualquier llamado a la violencia, venga de donde venga. Tenemos que llevar un debate de altura. Este es un tema que se resuelve en las instancias internas de la organización política, no desde la burocracia, no desde un gabinete ministerial, sino desde la dirección interna de la organización política. Un tema por lo tanto, aquellos llamados a la violencia incluso dentro de la misma organización política es asambleísta, sin duda, porque el artículo 86 del régimen orgánico establece que primero debió haberse notificado a la Comisión de Ética. Con eso de aquí nos estamos despidiendo de esta entrevista, agradeciéndole por su presencia. Es muy grave lo que usted está diciendo, porque estamos dejando nuevamente como si se hubiera faltado. Aquí yo invito a los que estén interesados, porque insisto, esto es un tema muy interno de una organización política. Solo me baso en los artículos de su régimen orgánico de Alianza País. Por eso. Y yo le pido nuevamente que los vuelva a revisar, porque en el caso de la disposición novena, como lo establece, es dado para las autoridades. Pero aquí yo me refiero al artículo 86 del mismo régimen que usted tiene en sus manos. Sí, el artículo 86 señala también faltas graves, y eso se someterán al Código y a la Comisión de Ética, como lo establece, en base a los derechos y obligaciones de nuestros adherentes. Más allá de eso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A mantenernos firmes en la coherencia del proyecto político al que representamos. Un abrazo fuerte a la población ecuatoriana. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.